continuación, desde el Centro de Noticias Televicentro presentamos Frente a Frente con Renato Álvarez. Buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Bueno, pues el tema de la policía militar terminó en su primera fase. Me imagino que a futuro viene otra discusión y se aprueba o no un plebiscito que está solicitando el presidente de la República para que la gente responda si quieren o no a la policía militar con rango constitucional. Pero ya nosotros vamos a hacer un alto en eso. Ya nosotros vamos a dejar el tema para debatirlo cuando se avecine esa decisión en el Congreso Nacional de la República. Ya mucha gente estaba como saturada, hastiada. Yo recibía muchos mensajes de eso la semana anterior. Pero bueno, periodísticamente no podíamos obviar el tema, máxime que sabíamos que el debate se produciría a más tardar el sábado. Pero sobre este asunto los vamos a dejar descansar a ustedes. A mí me gustaría conocer hoy la opinión que tiene la sociedad civil sobre todo eso que se debatió la semana anterior. Y para ello tengo aquí al coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia, Omar Rivera, a quien saludo. Bienvenido, Omar. Buenos días, Como Renato. siempre, es un placer tenerlo en Frente a Frente, y a Carlos Hernández, el director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Un gusto, Carlos, Renato. Un bienvenido. placer. Gracias. ¿No vendrá Rolando Bu de Fopride? No pudo, tiene un problema de salud y se disculpó. ¿Wilmer Vázquez tampoco? Tampoco. Bueno, lamentamos que no estén presentes en el programa, será en otra ocasión. ¿Y ustedes qué conclusiones, qué lecciones como país debemos sacar después de todo ese debate que se produjo en los últimos 15 días? Muy bien, Renato. Yo creo que algo positivo es que los temas vinculados a seguridad y justicia ahora no son exclusividad de abogados, de policías, fiscales, jueces, militares o de un sector de la sociedad civil que históricamente había tenido un protagonismo importante en esa temática. Ni los partidos políticos se niegan a ir a la palestra pública a discutir sobre estos temas. Yo creo que es muy importante que la temática vinculada a la alta tasa de homicidios, al alto nivel de impunidad, sea un tema de discusión en el país. Lo que lamentamos un poco es que estos temas prefieran debatirse cual fuese un pugilato político en los distintos medios de comunicación y no alrededor de una mesa en la búsqueda de consensos y en procura de tener acuerdos en el marco de una política integral de seguridad y justicia. Nosotros, por ejemplo, valoramos como positivo que en momentos de emergencia las Fuerzas Armadas, los militares tengan un papel relevante inclusive, especialmente en zonas de difícil acceso, especialmente en áreas fronterizas, en el territorio marítimo del país y en aspectos vinculados a la lucha contra el crimen organizado o el narcotráfico.
Pero para revertir la grave situación en materia de impunidad que existe en el país, la falta de capacidad del Estado de poder sancionar al delincuente, al que transgrede la ley, yo creo que hay que pensar más allá de encontrar una solución en la policía militar o en la participación de la institución castrense. Hay otras entidades de la institucionalidad pública que deben de recibir especial atención, como la Policía Civil, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el sistema penitenciario. Yo creo que hay que ir en procura de depurar esas instituciones que lamentablemente a lo largo de las últimas décadas han sido permeadas por delincuentes y han debilitado su capacidad de respuesta a cumplir el mandato que la Constitución y las leyes les dan. Además, yo creo que es muy importante poner especial énfasis en algunos aspectos que son talón de Aquiles de nuestro sistema de seguridad y justicia. Y le voy a poner 3 ejemplos que creo que son esenciales. El primero tiene que ver con los programas de prevención de violencia. Yo creo que un elemento importante es que la temática de prevención de violencia no se circunscriba al trabajo que en el territorio realizan muchas organizaciones no gubernamentales. No basta con las recreovías, que creo que es importante los fines de semana, se necesitan programas mucho más integrales en materia de prevención de violencia. El otro elemento importante, lo que tiene que ver con la investigación criminal. Hace algunas semanas tuvimos un programa con usted donde nosotros claramente establecíamos, solo 9 de cada 100 homicidios son investigados en el país. Un aspecto importante también es la agilidad que debe de tener tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial para poder buscar sancionar a los culpables de ese crimen. Solamente 4 de cada 100 homicidios reciben una sentencia condenatoria. Y eso tiene que ver mucho por la falta de capacidad de muchas de estas instituciones, pero también tiene que ver, en muchos casos, con la politización del Poder Judicial, que no permite escoger a los mejores profesionales del derecho para que asuman responsabilidades en los tribunales ordinarios, en las cortes de apelaciones o en los tribunales de sentencia. Y finalmente, creemos que es muy importante apostarle a recuperar la gobernabilidad del sistema penitenciario. No es posible que sean los privados de libertad quienes tengan el control de nuestras cárceles. Yo creo que ahí debe de existir valentía. Valoramos muchísimo el hecho de que se esté ampliando la infraestructura penitenciaria, pero de nada va a servir si esas nuevas cárceles tienen la mística en la cual se caracteriza porque sean los privados de libertad los que tengan control, no solamente de la dinámica que se da al interior de las cárceles del país, sino de muchas actividades, inclusive comerciales, que se realizan a lo interno de las cárceles. En tal sentido, nosotros valoramos como positivo el debate, pero que esto que sucedió en las últimas semanas sirva de lección para que podamos, sobre la mesa de discusión, las distintas fuerzas políticas y distintas representaciones de sociedad civil, discutir en torno a un plan integral de seguridad que busque en el mediano y largo plazo revertir la grave situación de criminalidad, delincuencia y violencia que padece el país y que lo ha padecido en las últimas décadas. Es decir, este tema debe dejar lecciones. Le debe dejar lecciones al gobierno, le debe dejar lecciones a la oposición. Porque yo el ambiente que percibo desde el sábado anterior es como una actitud de revancha del lado oficial, del lado del gobierno, porque no obtuvo la mayoría calificada el sábado anterior en la sesión del Congreso. Pero también veo en la oposición de Libre, como una alegría enfermiza. Sinceramente se los digo, con todo respeto, gente de Libre, veo en ustedes una satisfacción como enfermiza, como que hay mucho prejuicio de por medio. Pero bueno, Libre está en la oposición. Le corresponderá al presidente de la República
poner todo lo que tenga, toda su capacidad, todo su liderazgo, toda su capacidad de estadista para convocar, para consensuar, porque él se ha dado cuenta, creo que se ha haber dado cuenta este sábado, que si no busca consensos tendrá tropiezos como el sábado. Tropiezos como el sábado. Pero la oposición, sobre todo la de Libre, deberán entender que su oposición debe servirle a Honduras, porque son capaces ustedes de obligar al presidente a buscar consensos. La oposición debe saber que lo del sábado no es para satisfacer egos, porque entonces tendremos a un presidente en revancha que no busca los consensos y a una oposición que se hace de la desentendida de los consejos. Yo creo que por aquí vienen las lecciones, Carlos Hernández, que todo mundo debe analizar a partir de lo que sucedió el sábado. Totalmente de acuerdo, Renato. Creo que lo que pasó el sábado nos tiene que dar lecciones. Y ahí usted lo mencionaba de manera muy clara. Nosotros como sociedad civil, como hondureños, confiamos que el presidente de la República va a poder manejar el tema de forma tal que le permita seguir gobernando. Mire, yo quisiera resaltar, y que fue motivador el discurso del señor presidente. En su discurso uno percibe que, bueno, aun cuando se perdió en una propuesta que él había estado impulsando, por lo menos percibimos cierto nivel de respeto. Creo que eso es importante, y él lo había mencionado. Y por otro lado, yo creo que también tenemos que darnos cuenta los hondureños que lo que pasó es normal en una democracia. O sea, por eso existen los distintos poderes, por eso es que el Congreso debe ser un ente donde se puedan discutir las diversas propuestas, analizarlas y al final tomar las mejores decisiones. O sea, aquí entonces no es que hay derrotados. O sea, aquí si alguien ganó es Honduras. Y otro elemento que yo quiero resaltar, el caso nuestro, creo que nosotros nos mantuvimos, nuestra posición desde un inicio ha sido: hay que fortalecer la Policía Nacional Civil. Los militares entraron en escena y fue comprensible en un contexto donde había una corrupción generalizada. Sin embargo, y tal como el presidente en una ocasión nos los mencionó, eso tiene, así como hubo un proceso de entrada y un proceso de salida. Y esa fue nuestra posición. Creo que aquí sí hay que dar algunas lecturas, porque fue interesante la posición de la oposición. O sea, habían personas que 2 meses antes, o un mes antes, o semanas antes, era rotundamente no, y fue interesante cómo eso fue cambiando, y al final, usted lo vio y estuvieron aquí en el programa, todos estaban a favor de la policía militar, ¿verdad? Y todo se centró en el tema de rango constitucional. Yo creo que hay una agenda pendiente. El presidente y su equipo tienen que ver que su estrategia, la estrategia que no es solamente policía militar. Creo que es importante resaltar eso, porque seríamos muy injustos el atribuirle todos los logros que han habido en materia de seguridad a la policía militar. Creo que por primera vez en el sistema pudimos ver una coordinación a través de Fusina, y aquí tenemos que reconocer que esa coordinación ha dado resultados con inteligencia, con el Ministerio Público, el Poder Judicial, la policía y la policía militar. Pero no es que los índices de violencia en el país se redujeron solamente por la presencia de los militares. Creo que ese es un elemento que es importante decirlo. Ahora, tenemos que fortalecer ese proceso de coordinación. Nosotros, por el trabajo que hacemos, tenemos contacto a diario con diversos operadores y nos damos cuenta que esa coordinación que se da a veces en la cúpula no siempre se da a nivel operativo. Hay que fortalecer eso. Se tiene que continuar fortaleciendo el Ministerio Público. Eso es algo que hay que hacerlo. Hay algunas iniciativas, han habido algunas reformas, y lo que nos preocupa ahora, Renato, es el tema de la nueva Corte Suprema de Justicia. En pocos meses el Congreso Nacional tiene que legislar, se tiene que convocar y formar la Junta Nominadora. Ya nos está preocupando que hay algunas intenciones en el ambiente, se empiezan a rumbrar algunas cosas, y yo creo que aquí... ¿Cómo qué?
Bueno, se están hablando de una reelección de las actuales autoridades en la Corte Suprema de Justicia. Ya el 21 de enero metieron una reforma a la ley para elegir la nueva Corte Suprema de Justicia. Hay algunos cabildeos que se están dando y lo que queremos decir, es importante que exista un debate, pero creo que Honduras tenemos que seguir avanzando y no podemos seguir permitiendo que un poder del Estado tan importante como es la Corte Suprema de Justicia esté politizado. Tenemos que buscar los mecanismos, ya la ley establece esos mecanismos, pero hay que blindarlos con amplia participación y que al final tengamos una nueva Corte Suprema de Justicia compuesta por los mejores profesionales. Y aquí yo aclaro y siempre lo digo, independientemente del partido, porque no es si pertenece a un partido político u otro, no, que sean los mejores, que sean independientes, y que puedan aplicar justicia. Porque sí hay una deuda pendiente y eso sí nos preocupa, incluso lo hemos hablado con el propio presidente de la República. Mire, si el sistema sigue eficientando sus acciones, si la policía sigue actuando con eficiencia, si el Ministerio Público mejora, pero si el Poder Judicial no se dinamiza, si esa mora judicial sigue ahí, el sistema puede colapsar. Bueno, ya tenemos casi colapsadas las prisiones, entonces es importante dar una mirada integral a todo el sistema y de manera muy particular, porque es una responsabilidad que tiene el actual Congreso, es actuar con mucha valentía, con mucho patriotismo, para asegurar que tengamos una nueva Corte Suprema de Justicia el próximo año, lo más transparente posible y con todas las capacidades. Yo le quiero dar un segmento especial a ese asunto de la Corte Suprema de Justicia, porque ahora es el gran desafío que tenemos. Claro. Ahora es el gran desafío que tenemos, pero sí me gustaría que ustedes me ayudaran a plantear algunas lecciones que han quedado de este debate que culminó el sábado anterior con una votación en contra de la ratificación de la policía con rango constitucional. Primero, yo quisiera, Carlos y Omar, que por favor aquí ustedes interactúen conmigo para sacar lecciones. Primero, el gobierno se habrá dado cuenta que a la oposición política se le respeta, pero si desde el gobierno hay descalificación en contra de la oposición, el gobierno no suma. El gobierno no suma voluntades para buscar consensos. Yo creo que eso le ha quedado muy bien claro al presidente, a todo el gobierno. Si ustedes analizan qué hubo en estos últimos días, descalificación total contra líderes políticos de la oposición, pero lo que es peor, descalificación inclusive contra líderes del partido representado en el Congreso que les ha ayudado a gobernar, que le ayudó a Mauricio Oliva a ser presidente del Congreso Nacional, y el partido en el gobierno no tuvo el mínimo respeto, ni siquiera, no digo que para sus socios, porque los liberales han dicho que no son socios ni están en una alianza con los nacionalistas, sino que por Honduras han contribuido con sus votos en el Congreso a crear gobernanza. Y siento yo que este es un punto de partida para el análisis. No hubo respeto para la oposición de parte del gobierno. El gobierno se sesgó. Fue un gobierno autosuficiente, prepotente, con el ánimo de presionar a esa oposición para que votaran a favor de su causa. Bueno, son tres elementos. El primero es la descalificación, pero no solamente una descalificación a las otras fuerzas políticas que estaban en contra, una descalificación a líderes de opinión que disentían de la posición oficial, a periodistas u a organizaciones de sociedad civil que pudiesen tener una posición contraria a la del presidente de la República. Otro elemento que es muy importante, y en esto sí debemos llamarnos un poco a la preocupación, y es a la falta de pesos y contrapesos en la institucionalidad. Daba la impresión, inicialmente, que los distintos líderes de los poderes del Estado tenían una posición homogénea, no dispuestos a discutir, por ejemplo, la iniciativa del Poder Ejecutivo. Y en tercer lugar, un elemento que me parece a mí que es digno de ser destacado, Renato.
¿cómo es posible que un tema que para todos era tan importante no fuera sometido a una discusión alrededor de una mesa? Por ejemplo, de los jefes de las distintas bancadas en el Congreso Nacional, de los distintos presidentes de los partidos políticos, e inclusive de las distintas organizaciones de sociedad civil, asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales que trabajan el tema. Yo creo que si hay algo que nosotros pudiésemos resentir es el hecho de que este tema tan relevante no haya sido discutido alrededor de una mesa de trabajo, sino que haya sido sometido a una especie de crispación política preelectoral que buscaba, por un lado y por otro, ganar adeptos alrededor de mantenerse firme en una posición. Y la gente percibió la presión que hubo desde el sector oficial hacia el sector privado. Si ustedes miran la actitud que asumió el COEP hacia las centrales obreras. Como queriéndoles decir, este es el momento en que tienen que demostrar, no si estaban a favor o en contra de la policía militar, este es el momento de demostrar una lealtad a la institución que gobierna, a la gestión gubernamental que está al frente de los asuntos públicos, y es el momento de decidir si estás conmigo o estás en contra mía. Y yo creo que eso no era un tema precisamente de tratarlo de esa forma, porque existían muchas variantes en términos de cómo, por ejemplo, los militares tienen que participar en momentos de crisis, de tal manera que yo creo que esa lección sí tiene que ser tomada en consideración, Renato, porque a futuro, pongo un ejemplo sencillo, se discutió antes del tema de la policía militar el tema de las reformas constitucionales para aprobar la reelección. Viene todo el tema de la elección de la Corte Suprema de Justicia y de las posibles modificaciones que se hagan al procedimiento para elegirla. Y si en cada uno de esos temas nosotros vamos sobre la base de un abordaje maniqueísta, es decir, entre blanco y negro, entre buenos y malos, entre los que están a favor de transformar el país y de los que están en contra de transformar el país, yo creo que estamos privilegiando únicamente la posición oficial o, en el peor de los casos también, instrumentalizando estos temas para propósitos políticos electorales. Ese debe ser un llamado que nosotros tenemos que hacer a todas las fuerzas políticas. Yo escuchaba, por ejemplo, el discurso de algunos diputados donde reclamaban algo que nosotros hemos venido planteando en los últimos meses, la necesidad que sobre los temas relevantes del país se lleguen a grandes consensos. Por ejemplo, lamentamos muchísimo que en 2 oportunidades se haya impulsado ese tema del Pacto por Honduras y no se haya podido tener éxito. ¿Por qué razón? De repente porque en primer lugar hicieron una lista interminable de temas sobre los cuales difícilmente la población y las fuerzas políticas nos podemos poner de acuerdo. Pero sobre temas fundamentales, como educación, como salud, como seguridad y justicia, como el tema vinculado al aspecto fiscal en el país y al tema del fortalecimiento de esta institucionalidad para garantizar un buen gobierno, yo creo que ahí sí está obligado, especialmente el presidente de la República, de llamar a todos los sectores de manera inmediata. Y no hazlo de forma particular, porque si lo sigue haciendo de forma particular con cada uno de los sectores, lo que está haciendo es llegando a un acuerdo bilateral con un sector que de repente tiene un interés particular. Usted se va con los campesinos, tiene el tema de tierras, usted se va con los empresarios, tiene el tema, por ejemplo, vinculado a los aspectos tributarios o fiscales, usted se va con los trabajadores, tiene el tema del salario mínimo y la defensa de sus contratos colectivos, usted se va al sector maquilador y tiene los temas vinculados a preservar sus beneficios fiscales, pero mientras no los reúna todo no vamos a poder discutir los grandes temas que transversalmente nos benefician o nos afectan. Yo creo que esa estrategia de ir saliendo uno a uno
con los sectores es un camino equivocado, porque nunca vamos a poder llegar a los consensos nacionales que este país que nos requiere. divide más, que nos Exacto. fracciona más como sociedad. Yo le digo hoy al Estado hondureño, y aquí yo necesito su reflexión, Carlos Hernández, que bueno, las heridas de 2009 todavía no se han sanado plenamente, pero lo que hemos hecho con el tipo de debate que hubo en las últimas semanas es reverdecer esas heridas. Si para cada tema, como muy bien lo mencionaba el presidente o coordinador de La Alianza por la Paz y la Justicia. APJ, Omar Rivera, vamos a debatir de la manera como lo hicimos ahora, al final de este gobierno, el presidente Hernández, este país va a estar dividido, con los que están con él y con los que están contra él, porque esa es la línea que yo he visto lleva el gobierno para la discusión de estos temas. Al final de este gobierno, si esa es la estrategia, este país va a estar dividido, polarizado totalmente. Fíjate, algo que no debe volver a suceder es la publicidad negra en el debate de los hondureños. ¿Sabes cuál es la publicidad negra? Esa publicidad que para alcanzar sus fines no le importa que una sociedad se mate. Tú ves cómo exhibieron a varios diputados. Sí. Esa publicidad, ni siquiera publicidad, esa propaganda de que no importen los medios, la decencia, el honor que debe haber entre nosotros para alcanzar fines, nos puede polarizar aún más en el país. Y Renato, y la polarización y la división provoca violencia, que tenemos que también superar ese problema. O sea, vimos esta campaña y pareciera ser que estábamos a 3 meses antes de las elecciones y apenas estamos a 1 año del nuevo gobierno, o sea, quedan 3 años todavía. Entonces creo que esto sí fue muy dañino, lamentamos rotundamente esto y esperaríamos, más bien aquí es un llamado de atención al presidente, a las fuerzas políticas, esperaríamos nosotros tratar de conciliar, y usted lo decía muy bien, todavía hay heridas y se evidenciaron acá, pero se están evidenciando con la actitud también que tiene la oposición, y usted iniciaba el programa con eso. Es importante entonces terminar con esa campaña de odio, porque se nos vienen temas grandes en el país. El tema de la Corte es, pero tenemos el tema del Tribunal Superior de Cuentas, que hay que tomar una decisión de qué va a pasar con esa institución. O sea, hay aspectos que son importantes para la vida democrática del país y el fortalecimiento del Estado, y no podemos estar en este tipo de discusiones, el bueno y el malo, el blanco y el negro, el a favor de la delincuencia. O sea, no es eso. Nosotros teníamos nuestra posición al respecto y la mantenemos. Creemos que hay que fortalecer el sistema de seguridad. Celebramos que hay estrategias desde el Ejecutivo que han dado resultados y lo estamos viendo, las estadísticas nos lo dicen, eso es muy positivo, pero alrededor de esas estrategias y de esos logros hay todo un sistema, no se trata de que es una figura, si el presidente dirige, pero tiene un equipo, hay policías, o sea, es todo, ese es el Estado, ese es Honduras. Entonces, creo que nosotros esperaríamos como sociedad civil que podamos dar mensajes conciliadores, que podamos dar mensajes donde se puedan generar discusiones, pero discusiones con propósito, sanas, en un debate amplio, pero que al final no separen más la familia hondureña. Creo que necesitamos unidad para lograr los grandes y superar más bien los grandes desafíos que Honduras tiene. Si bajamos 20 puntos en la tasa de homicidio, eso es positivo, pero todavía somos el país con la tasa más alta de homicidio. Eso ahuyenta la inversión. Mire, pero también el tener los militares en la calle, tampoco eso es estratégicamente, tampoco eso favorece al sector privado. Si cuando la gente viene y ve que a cada 100 metros hay un militar, la gente se asusta también y la gente pregunta, oye, ¿qué pasa? ¿Estamos en guerra o qué es lo que pasa en Honduras? Entonces, tenemos que ir haciendo una transición
y que vivamos con paz, con justicia. Obviamente esto nos va a llevar mucho tiempo, pero creo que se empezaron a dar pasos importantes. Hay que continuarlo, pero hay que hacerlo de manera tal que nos permita sacar consensos y nos permita a todos los sectores estar participando, y el disenso obviamente no es malo, el disenso es positivo también, de eso se trata. No tenemos que estar de acuerdo, discutámoslo, llevámoslo a una mesa y al final juntos como nación tomemos las decisiones que le permitan a Honduras avanzar. Bueno, pues desde el punto de vista de nuestros invitados, el presidente de la República debe justamente transformarse en un líder capaz de convencer a la oposición, porque eso hacen en las democracias occidentales. Las democracias del primer mundo es lo que hacen, convencimiento, no descalificación. Y ahora viene el otro lado, el de la oposición. La oposición no es para oponerse a todo. Claro. No se malinterprete. La oposición ha logrado un objetivo, porque tenía temor que la colita del artículo que se ratificaría permitiera que el presidente tuviera el control directo de la Policía Militar del Orden Público, porque eso es lo que estaban debatiendo el sábado ahí en el Congreso Nacional. Pero la oposición debe ser propositiva. La oposición también debe estar abierta a decir sí algunas veces a proyectos nacionales. La oposición no es estar en contra de todo con el objetivo político de hacer fracasar a un gobierno para ganar ella la próxima contienda electoral. Vista así la oposición, es una oposición enferma. Vista así la oposición, es una oposición con cáncer. Vista así la oposición, no es una oposición que ha aprendido a vivir en democracia. La oposición es otra cosa, así lo entiendo yo, así lo entienden todos. Claro. La oposición no es para obstaculizar las acciones legislativas encaminadas al beneficio común. Eso me gustaría que lo abordáramos en el segmento que viene. Me imagino que el debate ahora va a estar centrado en el artículo 5, que dice que el plebiscito, porque el presidente introdujo una iniciativa para un plebiscito sobre este asunto de la policía militar, se convocará solicitando de los ciudadanos un pronunciamiento sobre aspectos constitucionales, legislativos o administrativos sobre los cuales los poderes constituidos no han tomado ninguna decisión previa. Ahí viene otra discusión, claro, que posiblemente ayer la percibí en 30-30. Nos vaya a llevar a distraernos otra vez, sí, de los grandes problemas que en Honduras tenemos que resolver. El principal llamado que yo le haría, no solo al gobierno de la República, porque el mandato está claro al gobierno, pero el mandato también está claro a la oposición, y es de contribuir a resolver los grandes problemas del país. Que no vaya esa colita también a distraernos los próximos 12 meses, porque entonces lo poco que hayamos podido lograr en este primer año de gobierno se va a venir abajo precisamente por la confrontación. Y miren, hay un fenómeno importante: cuando usted no logra los objetivos, y hablo particularmente al presidente de la República para que no vaya a caer en el error, que no se vaya a encaprichar en algo sobre lo cual no hay consenso. Yo creo que un presidente tiene que tener la capacidad de poder traducir dónde está el camino despejado para resolver los problemas. Nosotros hicimos un ejercicio a final de año en la universidad. Llegamos al convencimiento que temas como la formación policial, que temas como el fortalecimiento de las unidades de investigación criminal, que temas o tópicos como la prevención de la violencia, que temas que tienen que ver como recuperar el sistema penitenciario, impactan positivamente en el sistema, y no hay oposición alguna alrededor de ese tipo de
temáticas en el sector. Que empiecen por ahí, que empiecen todas las fuerzas políticas a demostrar que por lo menos son capaces de poder controlar esos centros penitenciarios, de poder implementar programas efectivos de prevención de violencia focalizados en niñez, adolescencia y juventud, que tienen la capacidad de mejorar la investigación criminal. Aquí en Honduras, Renato, si no hay un testigo, no hay caso que se resuelva, porque son incapaces nuestras fuerzas de investigación criminal de poder tener un desempeño óptimo, de calidad, como en los países desarrollados. ¿Por qué no le apostamos a esos temas en donde nadie se va a oponer y dejamos aquellos en donde no hay consenso para una discusión mucho más profunda y prolongada para encontrar puntos comunes, como este tema de la militarización o la participación de las fuerzas castrenses en seguridad, u otras que tienen que ver como reformas políticas? Y tal vez, Renato, creo que es importante, no olvidemos la historia. Hay que irnos, si usted mencionaba 2009, revisemos las estadísticas. Mientras las fuerzas políticas del país están discutiendo y se están peleando, el crimen está penetrando las organizaciones operadoras de justicia, el crimen está penetrando el Estado, y el resultado fue que nos llevó a una situación casi sostenible de la seguridad del país. Entonces no podemos perder o no podemos invertir energía en discusiones que al final lo que pueden hacer es fortalecer al crimen, que todavía está presente, que todavía está fuerte y que puede recuperar terreno en el país. Así como están las cosas, ¿qué perspectivas hay para una buena integración de la Corte Suprema de Justicia? Ese es el otro tema importante en este año. Bueno, fuera de dinamizar la economía, porque necesitamos comer, el país necesita crear riqueza, el país necesita generar inversión, el país necesita generar empleo. Renato, después de la pausa, con ese tema de la Corte, solo para dejarlo sobre el tapete, imagínese que la aspiración nuestra, teniendo esa cantidad enorme de fuerzas políticas, era que la Corte fuese despolitizada, y ahora lo que estamos viendo es un clamor para repolitizarla, y que si antes se partían el pastel entre dos partidos, ahora hay que partirlo entre cuatro. Ese es un error en el cual no hay que caer. De eso hablaremos inmediatamente después de la pausa comercial aquí en Frente a Frente. En Burger King tenemos algo nuevo para ti. Los especiales de Rey y un sabor extra largo. El Extra Long Barbecue Burger con aro de cebolla y salsa barbecue. Y disfruta también el Extra Long Barbecue Chicken a solo 46 lempiras cada uno. Burger King, el sabor es el Rey. El sabor y la diversión ahora en un mix. Es el nuevo King Mix con M&M's. Disfrútalo por tiempo limitado. Burger King, el sabor es el Rey. Estéreo Éxitos 88.1 FM, con la música más bonita. José Luis Perales, Ana Gabriel, Chayanne, Ángela Carrasco, José José, Rocío Dúrcal, Luis Miguel, Isabel Pantoja, Ricardo Arjona, Rocío Jurado, José Luis Rodríguez, Laura Pausini y muchas estrellas más. Estéreo Éxitos 88.1. Somos los primeros en su buen gusto musical. Quédese con nosotros. Este martes 3 de febrero, el Departamento de Prensa de Hoy Mismo, primera edición, transmitirá en vivo desde las 8 de la mañana todos los actos de celebración en honor a Santa María de Suyapa, en el 268 aniversario de su presencia con el pueblo hondureño. El sentir de nuestras autoridades religiosas, civiles y militares ante este solemne evento que une la fe de nuestra nación.
Ya les decía hace algunos minutos que ojalá este artículo de la Constitución de la República no nos entretenga, que el plebiscito se convocará solicitando de los ciudadanos un pronunciamiento sobre aspectos constitucionales, legislativos o administrativos sobre los cuales los poderes constituidos no han tomado ninguna decisión previa. Mire que ya desde el gobierno se está diciendo que como no se ratificó ese decreto, entonces no se ha tomado ninguna decisión. Que si se hubiese ratificado el rango constitucional de la Policía Militar del Orden Público y el otro artículo que se refería a las sedes, ¿me está comprendiendo? Que como no se ratificó, entonces sí se puede presentar, como ya se hizo, la iniciativa del plebiscito. Pero desde el otro lado creen que este es un asunto consumado, que con el no, que con la decisión de rechazo a lo que pretendía el gobierno, ya este tema ya se discutió, ya se debatió en el Congreso. Por lo tanto, no cabe el plebiscito. Pero en el otro lado se afirma que como no se ratificó, no está consumada la cuestión, por lo tanto sí cabe el plebiscito. Miren ustedes, me da la impresión, conociéndonos como somos, que ese va a ser ahora el tema de debate en el país, y eso sí, sería triste que caigamos otro año, 6 meses, debatiendo esto. Bueno, o que estas decisiones se condicionen a cuotas políticas. Es decir, porque información que llegó a nuestros oídos, no confirmada, planteaba que durante estos últimos días, Renato, lo que en realidad se estaba discutiendo eran otras cosas, que tenían que ver con el Tribunal Superior de Cuentas, que tenían que ver con el Tribunal Supremo Electoral, que tenían que ver con la conformación de la nueva Corte Suprema de Justicia. Es decir, la falta de transparencia en el debate hace pensar que en determinados momentos nuestros políticos pueden aparecer con sorpresas. Y es ahí donde nosotros debemos de tener cuidado. Y como dicen en mi pueblo, no pararle bola mucho, ni darle tanto espacio a que ellos se exhiban o muestren sus bajas pasiones en estos temas. Porque también uno contribuye, al final de cuentas, uno contribuye si en determinado momento se suma a meterle más leña al fuego, a querer apagar la hoguera con gasolina. Entonces yo creo que es muy importante hacer un llamado de atención para que estos temas, si son relevantes, sean discutidos como los tópicos serios deben de ser tratados en el país. En tal sentido esperamos que una cosa y la otra no vaya a permitir una salida bochornosa como históricamente ha sucedido en el país, en donde terminan en negociaciones que tienen relación con la repartición de cuotas de poder. Y nos preocupa mucho, como lo decía muy bien Carlos Hernández, en el marco de la elección del nuevo magistrado del Tribunal Superior de Cuentas y la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia, que, escuche bien, se tiene que activar todo el sistema de conformación de instancias de nominación a partir del mes de julio de este año. Es decir, estamos más o menos a 6 meses de iniciar el proceso de elección de la nueva Corte Suprema de Justicia. El Partido Liberal tendrá su propio debate interno con 10 diputados, que no por primera vez, sino que por segunda o tercera vez se salen de la línea de partido a apoyar al partido en el gobierno. ¿Quiénes son estos diputados? ¿A quién obedecen estos diputados? ¿Qué intereses son los que tienen estos diputados? Son otras preguntas que nos estamos formulando en este momento. 10 votaron a favor de la ratificación, 17 liberales no. Como ya estos 10 que votaron a favor en otras ocasiones se han salido del partido, ¿alguien nos puede decir qué líneas son las que obedecen estos 10 diputados? ¿Quién les dicta las líneas a estos diputados?
si es por intereses estrictamente políticos, si es por intereses estrictamente económicos. ¿A qué juegan estos 10 diputados del Partido Liberal? Juegan, como repito, a intereses políticos de líderes particulares, juegan a intereses económicos. ¿Qué representan estos 10 diputados? Deberían ser motivo de reflexión en el sentido de estudiar el comportamiento de los parlamentarios hondureños. Totalmente de acuerdo. ¿A qué departamento representan esos 10 diputados? Nosotros esperaríamos, y yo creo que eso es el anhelo, y debería ser el anhelo de todos, es que al interior del propio partido liberal, en este caso, se pueda generar una discusión transparente y abierta y que se pueda resolver ese asunto, porque sí genera muchas dudas. Mire, cuando se dan este tipo de discusiones también se debilita la institucionalidad. Ya en el pasado ha sido común aquí en Honduras el tema de los sobornos en el Congreso Nacional, y con todo el respeto que la institución tiene, son los mismos diputados en discusiones anteriores que entre ellos mismos se han acusado. Entonces, ¿qué es lo que queda al pueblo? ¿Qué es la imagen que le queda al pueblo de sus representantes en esta Cámara, que debe ser digna y que debe de ser lo mejor? Le queda al pueblo la sensación de que algunas cosas se resuelven por dinero, por interés, y creo que eso no es bueno para el país, eso no es bueno para la democracia. Por estas razones es que entonces en Honduras nadie cree, ya la gran mayoría del pueblo hondureño está desconfiando del modelo que actualmente tenemos, y ya nos lo dice otra vez el barómetro, que va a sacar su informe creo que esta semana, y ya nos plantea nuevamente que la población, el pueblo, no confía en sus diputados que están ahí en el Congreso, porque dicen, no, mira, eso se venden al mejor postor. Expresiones como esas creo que deberían de ser motivo para que internamente en la Cámara todos, la oposición, el oficialismo, reflexione, y tenemos que hacer acciones para dignificar ese rol de ser representantes del pueblo. Pero se requiere obviamente una discusión seria, una discusión transparente, y que tomen posiciones que sean coherentes con los intereses del pueblo, independientemente de qué línea están. O sea, creo que eso es importante resaltarlo. Usted mencionaba, y creo que es importante decir sobre la oposición, mire, no podemos tener una oposición acá que tenga, vamos a hacerle la vida imposible al Ejecutivo. O sea, eso no es coherente tampoco con la democracia. Eso tampoco le abona al país. El país necesita moverse, y hay iniciativas de leyes que deben de avanzar y que tienen que aprobarse, o sea, pero hacerlo pensando en los intereses del pueblo hondureño, que no medie ningún otro interés, ningún otro insumo, sino más bien la convicción de que hay que legislar para Honduras, que hay que tomar decisiones que orienten al pueblo hondureño. Y otro elemento que con esto termino, y Omar lo empezó a tocar, que a nosotros nos preocupa, y es eso de las cuotas de poder. O sea, si no es esto, entonces es el poder. Y por muchos años estábamos hablando de la politización del Tribunal del Supremo Electoral, por ejemplo. Pero mire qué interesante que ahora toda la discusión sobre ese tema se está centrando, es que queremos un representante, entonces en vez de 2, ahora que sean 4. ¿Para qué? O sea, va a ser un Tribunal Supremo que va a gozar de la confianza del pueblo hondureño, y saber de que después de un proceso electoral la palabra que diga el tribunal se respeta, o vamos a seguir cuestionando como lo hemos estado haciendo en los últimos procesos, que al final lo que ha hecho es debilitar la democracia y debilitar los procesos electorales. Entonces, ese tipo de situaciones son las que los políticos tienen que avanzar. Creo que tenemos como país, los políticos tienen que madurar, tienen que crecer, no pueden seguir actuando como que nuestra democracia tiene 10 años, no. Ya vamos al 30, o sea, tenemos que ir avanzando y tenemos que ser más coherentes con este pueblo, que lo que desea es que sus representantes actúen de la mejor manera posible. Tenemos el tema de la Corte Suprema de Justicia pendiente, pero creo que también la oposición debe haber aprendido sus lecciones. El principal partido de oposición por el número de diputados en el Congreso es libre. Es Libertad y Refundación.
Pero Libertad y Refundación debe entender que esta coyuntura del sábado no la va a tener siempre, no la va a tener siempre. Y aquí tiene Libertad y Refundación un papel muy importante que desempeñar en el país. En la medida que este partido, que la bancada de este partido, genere confianza entre los diputados, en la medida que la bancada de este partido demuestre que está dispuesta a votar a favor de acciones legislativas que beneficien al Estado de Honduras, en la medida que esta bancada de Libre demuestre que su interés no es ver fracasado el gobierno de Juan Orlando Hernández, sino colaborar en la medida de su doctrina, de su ideología, con el gobierno pensando en los intereses nacionales, se va a ganar la confianza ahí mismo dentro del hemiciclo para futuras alianzas como la que hubo el sábado. Pero si Refundación sigue con sus actitudes, algunas veces dogmáticas, radicales en el Congreso, no se va a ganar la confianza de bancadas como la de Libre, de bancadas como la del Partido Liberal o de otros partidos. Deben tenerlo bien claro, deben tenerlo bien claro, porque mucha gente está pensando que con lo del sábado ya esa alianza opositora quedará permanente en el Congreso, y ahí está una equivocación. Pero cuando venga la elección de la Corte Suprema de Justicia, ya verán qué va a ocurrir. Yo estoy seguro que esos 10 liberales que votaron a favor de la ratificación se van a sumar a los votos del partido si es que el gobierno negocia con los liberales. Pero es que ahora no solo debe negociar con los liberales porque no hacen mayoría calificada, debe negociar con otras fuerzas políticas, y aquí es donde quiero llegar. Negociar. ¿Negociar qué? ¿Negociar magistrados afines al partido político? ¿Negociar qué? ¿Negociar intereses poniendo a magistrados para la satisfacción de esos intereses? Eso sí me preocupa. Eso sí me preocupa. Así como están planteadas las cosas en el Congreso, ¿qué debería hacer la oposición o qué debería hacer el gobierno en función de elegir a una Corte Suprema de Justicia totalmente independiente? Porque hay algo más, deben ponerse de acuerdo, porque si llegado el último día para la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no lo han hecho porque no se pusieron de acuerdo, pues quedarán los que están. Renato, mire, hay un aspecto importante antes de aportar a este tema. Hay una parte importante cuando usted planteaba, ¿qué pasó con esos 10 diputados liberales que votaron a favor de la iniciativa de ratificar? La verdad que no nos vamos a dar cuenta porque el debate no se abrió. En realidad no pudimos escuchar cuál fue el argumento. Apenas este señor paisano de gracias a Dios dio su posicionamiento y dijo que bueno, que él respondía a los intereses de la Mosquitia y no necesariamente a los intereses de su partido. No tuvimos la oportunidad. Ese debate que se dio el sábado es un debate minúsculo frente a la confrontación y la verborrea que se tuvieron las últimas 4 semanas. Entonces, ¿cómo es posible que sí tienen el tiempo? ¿Cómo es posible que sí tuvieron el ánimo, el dinamismo para estarse confrontando todos los partidos políticos a través de la radio, a través de la televisión, a través de los medios impresos y ahora a través de las redes sociales? Pero a lo interno del hemiciclo legislativo nosotros no vimos ningún debate. ¿Cuál fue el debate de argumento que se dio a lo interno del Congreso Nacional el sábado? Ahí no hubo debate. Ahí hubo una limitada participación. Creo que los oradores no llegaron ni a 9 ese sábado, a pesar de haberse sacado los trapos al sol y haberse sacado la madre y confrontado a lo largo de las últimas 4 semanas. Que llama la atención que no estuvo el expresidente claro, Zelaya. Esos son, Renato, los ejercicios que le muestran a uno que no hay un genuino propósito
de discusión sobre los temas nacionales, sino que buscan fundamentalmente, todos los que están ahí, una confrontación para cada uno sacar agua a su molino. Y sobre el tema de la repolitización en el reparto del poder, da la impresión también que el esfuerzo aquí es de ablandamiento, y alguien lo decía hace algunos días, un analista, da la impresión que este fue un primer ejercicio como para tomar el pulso sobre los otros temas que tienen que ver fundamentalmente con la reelección presidencial y el reparto de la Corte Suprema de Justicia. Y eso lo lamentamos, porque si bien es cierto, son temas importantes, en lo cotidiano los diputados deberían de estar contribuyendo a resolver los grandes problemas del país, y da la impresión que esos son no los aspectos que más a ellos les interesan. En tal sentido, nosotros haríamos un llamado a que ese riesgo que hay de repolitizar la Corte Suprema de Justicia, aquí todavía esperábamos nosotros tener un Congreso Nacional heterogéneo, diverso, con la intención de que pudiesen por la vía del consenso escoger a los mejores hombres y mujeres, profesionales del derecho para impartir justicia, sin ningún tipo de influencia partidaria o de grupos de poder económico o del crimen organizado o la delincuencia común. Lamentablemente, lo que vemos en el panorama es la posibilidad de que el reparto repolitice esas instituciones que nosotros aspiramos a que sean independientes. Y finalizo con lo siguiente: que no crean los partidos políticos que este tipo de prácticas va a traerles beneficio. Miren lo que está sucediendo en Europa. Miren lo que está sucediendo en Europa. No necesariamente es sobre la base de la institucionalidad tradicional o de las instituciones partidarias que se logra el respaldo popular. Mira ahí en España ese movimiento Podemos, golpeando a los partidos tradicionales, golpeando inclusive a la misma Izquierda Unida, como consecuencia del debilitamiento del prestigio que tienen frente a la población, porque la población lo que requiere de la clase política esencialmente son respuestas, no es tanto el esfuerzo o que debatan de una manera iracunda en los medios de comunicación. La gente lo que quiere es respuesta. La gente, es decir, a una dinámica de reducción del 2% de la tasa de pobreza en el país, nosotros no vamos a resolver el problema de miseria en este país. Es decir, aquí se necesitan esfuerzos extraordinarios para esta simultaneidad de crisis que nosotros tenemos. Lamentablemente, da la impresión que el político nuestro no interpreta o no sabe traducir las demandas de la ciudadanía. Y ahí se pueden llevar una gran sorpresa. Si en esta pasada elección la repartición del respaldo popular generó esta distribución en las fuerzas políticas, es probable que se lleven una sorpresa en las próximas elecciones y les vaya a llegar alguien que esté fuera del cascarón del político vernáculo y pueda obtener un triunfo electoral que pueda sepultar a muchas de las instituciones históricas en este país, fundamentalmente por la falta de habilidad y por la falta de capacidad de interpretar el sentir y pensar. Entiendo que Omar está hablando un liderazgo fuera de nacionalistas, fuera de liberales, fuera de pinuistas, sudeístas, demócratas, cristianos, fuera de libre, un liderazgo como el de Tsipras, el que ha ganado las elecciones de Grecia ayer, en una alianza de partidos de izquierda. Europa está preocupada con este hombre porque es un izquierdista radical. Por eso está preocupada Europa. Pero ayer su discurso fue un discurso moderado, porque el problema de Grecia es que está sobreendeudado y hay algunos que dicen no tiene capacidad de pago. Renato, este hombre viene a renegociar cómo Europa le va a ayudar y le va a facilitar que pague ese sobreendeudamiento que tiene. Ha ganado en Grecia un radical de izquierda. Pero ¿sabe cuál fue la tercera fuerza política? Hay una segunda. Ya le pasó Podemos a los socialistas en España según las encuestas. Ya la campaña del Partido Popular en España ya no es contra el PSOE, es contra Pablo Iglesias de Podemos. Claro. Mire usted cómo alguien fuera de los partidos políticos inscritos, tanto de izquierda, de derecha, de centro,
irrumpe en el panorama político ante la desesperación de la gente. Bueno, permítanme unos segunditos porque tengo que ir a una pausa comercial. Es interesante lo que viene en el país. Ya escucho a los partidos de oposición, por lo menos a uno, definir que el plebiscito para la policía militar que introdujo en el Congreso Nacional como iniciativa el gobierno no es legal, porque consideran que ya fue un tema que el Congreso tomó una decisión de no ratificar esa reforma, aunque en el partido en el gobierno dice que no, que ese tema como no se ratificó quedó así, a la deriva, y que se puede consultar. Fíjese bien. Pero bueno, viene otro plebiscito, el de la reelección. Si no es que la reelección la impone la Sala Constitucional. Vamos a ver aquí también cómo reacciona el coordinador de Libre cuando manejemos este escenario. Introduzcan una iniciativa convocando a la gente para un plebiscito si quiere que se reformen los artículos tales de la Constitución que impide la reelección presidencial. Vamos a ver la coherencia de algunos partidos de la oposición cuando llegue el momento del plebiscito. Pero está pendiente ahora el tema de la Corte Suprema de Justicia, que lo abordaremos inmediatamente después de la pausa. Así, con la relación de fuerzas que hay en el Congreso, el próximo presidente de la Corte será un nacionalista, aunque esté gobernando en minoría. ¿O será capaz la oposición y se abrirá el gobierno para consensuar, yo diría consensuar, no negociar, la integración del próximo pleno de la Corte Suprema de Justicia? ¿Qué piensan ustedes? ¿Seguiremos con la negociación para beneficiar intereses políticos y económicos? ¿O se consensuará a los mejores hombres y mujeres para integrar la próxima Corte Suprema de Justicia? ¿Cuánto hemos madurado para esto último? ¿O cuán abajo nos encontramos, que seguimos con el mismo cáncer que ha generado que Honduras esté en esta posición de subdesarrollo extremo en el concierto de naciones? Después de la pausa, el coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia, Omar Rivera, y el director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad Más Justa, Carlos Hernández. Frío, frío. Caliente, ya no tienes que buscar más. Llegó la promoción frío o caliente de Dunkin' Donuts para que comiences tu día con un delicioso cappuccino o latte y te actives con un refrescante Frozen Coffee por solo 25 lempiras cada uno. Dunkin' Donuts, disfruta tu momento. Ahora en tu celular todo el legado del Chavo del 8. Envía Chavo al número que ves en pantalla y descarga las imágenes y videos del homenaje al Chavo. La información de la mano de los mejores especialistas en los temas de mayor interés para la familia los verá en punto de las 9 de la mañana en las mañanas del 5. Me dice Andrés Pavón, no hubo debate porque ya se había desarrollado mediáticamente un escenario de amenazas, de expulsión, censura y miedo. Aquí no ganó el Congreso, ganaron los partidos nuevos y pierde la tradición liberal. Aquí no ganó el Congreso, ganaron los partidos nuevos y pierde la tradición liberal. La opinión de Andrés Pavón. Luego otro mensaje que dice, y lo acepto, señor Raúl Reina,
Clives, los enfermos de cáncer resienten el hecho de que se mencione esta enfermedad como sinónimo de algo maléfico, destructivo e incurable. Suficiente presión tienen con tratar de sobrevivir y curarse para agregarles más carga emocional al escuchar las noticias. Creo que usted entenderá lo que esto representa, por lo que me permito solicitarle cambiar la expresión en sus comentarios. Un saludo fraterno, Raúl Reina Clives. Con todo gusto, tiene toda la razón y me disculpo, señor Reina. Lino Tomás Mendoza me dice, debe investigarse el origen de los capitales de los diputados. Deberían investigar las organizaciones de sociedad civil y, si se comprueba el origen ilícito, proceder al aseguramiento de sus bienes. Solo así se podrá iniciar el adesentamiento. Bien, viene un mensaje para ustedes de Lino Tomás Mendoza. El Congreso tenía que decidir entre un sí o un no, y se decidió por un no, ya se pronunció. Bueno, este es un argumento del por qué no cabe la iniciativa del plebiscito que el presidente de la República introdujo al Congreso Nacional el sábado. Pero los otros en el gobierno dicen que como no se ratificó esa reforma, esto aún no está concluido. Fíjese el argumento, esto aún no está concluido. Bueno, pero el no del sábado, ¿qué significa? Significa que la gente no quiso que se elevara a rango constitucional la policía militar. Rango constitucional, no que no existiera la policía militar. Toda la oposición se pronunció a favor de la policía militar, pero sin ese rango constitucional. Bueno, los liberales a última hora inclusive propusieron el rango constitucional, pero sin aquella colita de la reforma que decía que esta tendría directrices del presidente de la República, Juan Orlando Hernández. Y así, nos están llegando muchos mensajes. Mi nombre es Gustavo Sumelsu. Podría preguntarle al señor Omar Rivera, como jóvenes y ciudadanos que estamos trabajando por nuestro país dentro de nuestras posibilidades, podemos transmitir nuestro pensar a los diputados que representan nuestro departamento, independientemente de nuestra afinidad política o la de ellos. Si no existen vías de comunicación efectivas, y más importante aún, ¿de qué forma podemos participar activamente en la batalla contra la impunidad? Muchas gracias de antemano. Pregúntele usted a cuántos diputados fueron a sus departamentos a consultarle a la gente. ¿Qué opinaba? No sobre la policía militar. ¿Qué opinaba sobre su situación y cuáles son los temas relevantes? Mire, aquí hay temas como el de la canasta básica, hay temas como el del empleo, hay otros que tienen que ver sobre explotación de recursos naturales, temas que tienen que ver con violencia, que no son tratados con el mismo interés. Y yo creo que algo que es muy importante, Renato, los diputados deben utilizar de una mejor forma su tiempo en el hemiciclo legislativo para tratar no asuntos de tipo burocrático, porque da la impresión que le dedican muchísimo tiempo a los asuntos burocráticos y no necesariamente a discutir aquellos temas que son esenciales para cambiar la situación que vivimos. Muy bien. Corte Suprema de Justicia. Ya en junio comienza a organizarse o a construirse, según lo que dice la ley, la Junta Nominadora. Claro. La Junta Nominadora. Bueno, mire, Renato, y justamente es el tema que nos preocupa, y creo que debe de ser un tema que toda la sociedad hondureña tiene que estar pendiente. Ya en junio se tiene que instalar la Junta Nominadora, y que uno de los temores es que históricamente ha sido 8-15, 8-7. El partido en el poder 8 y el otro partido 7. Y ahora, con esta composición de fuerzas, uno esperaría, y era creo que la gran aspiración, es que al haber 4 partidos pueda haber un debate más amplio y se pueda potenciar, que los partidos no vayan motivados a poner sus candidatos ahí, sus propios integrantes que defiendan sus intereses particulares, sino más bien asegurar que podamos tener una Corte Suprema de Justicia compuesta por los mejores abogados. Sería lamentable que la oposición se ponga de acuerdo para decir, en vez que sea como históricamente ha sido 8-7, no, ahora nosotros 8, para fastidiar o para motivar a hacer algunas acciones para impedir, porque le quedarían 2 años todavía al actual gobierno, y tratar de afectar la gobernabilidad. Y entre esos 8 de la oposición, 4 del partido que tiene la segunda bancada mayoritaria en el Congreso, 3 del Partido Liberal, 1 del PAC o 3 de Libre,
3 de los liberales y 2 del PAC. Es decir, exacto, seguimos en lo mismo. Entonces seguimos en si lo ese mismo. fuera el escenario. Exacto, si ese es el escenario, seguimos en lo mismo y entonces al final vamos a seguir con un sistema que lamentablemente no va a responder al interés que el pueblo tiene. Y con una corte que se va a agarrar de las greñas si la composición o la conformación se hace de esa manera. Exactamente, exactamente. O sea que, mire, el escenario, y por eso es que nosotros creemos que hay otros sectores, y aquí nosotros como sociedad civil estamos iniciando todo un trabajo para tratar de llamar la atención de la Junta Proponente, los diputados, y bueno, tratar de hacer lo que podemos para asegurarnos, o por lo menos minimizar esos riesgos que estamos hablando, porque es un riesgo, o sea, un riesgo es ese. El otro es que siga lo que históricamente ha pasado, 8 del partido que está en el poder y repartir los 7 entre la oposición, pero para lograr esos 8, entonces hacer algunas negociaciones que tienen que ver con el tema, por ejemplo, la reelección, que es un tema, ya sabemos que hay un partido de la oposición que tiene claramente una intención y que tiene una posición favorable para eso, y también sería... Por lo menos su coordinador, claro, que es el caso de Manuel Zelaya. El caso de Libre. Entonces, así es que los escenarios... pero hay cosas peores que pudieran estar pasando, Renato. Como el hecho de que muchos magistrados estén condicionando varias de sus decisiones a lo interno de la Corte para reelegirse en sus posiciones. El tercer escenario. Claro. Es decir, el rumor corre con fuerza de que muchos magistrados de la Corte Suprema de Justicia estarían dispuestos a hacer cualquier cosa para reelegirse en sus posiciones, inclusive tomar determinaciones sobre temas delicados. Ahora, solo se pueden reelegir si son propuestos a la Junta Nominadora. No, claro que y si sí. la Junta Nominadora, después de la depuración que hace, bueno, los deja entre los 45 Renato, que envía al Congreso. Pero ya se escuchan intereses que pretenden modificar esa Junta Nominadora. Entonces, bueno, ya hay un proyecto claro que para sí. modificar Entonces, la Junta habría que Nominadora. tener mucho cuidado para evitar que la negociación no solamente sea entre los partidos políticos, puede ser una negociación con los mismos magistrados. Y un magistrado que pretende reelegirse es un magistrado que no puede ir directamente a participar, tiene que someterse al procedimiento de ley de la Junta Nominadora y tiene que rendir cuentas sobre sus ejecutorias. Pero algo más importante en el marco de esta elección de la nueva Corte, yo no escucho a nadie discutir, por ejemplo, las falencias que el Poder Judicial ha tenido, esa manipulación política, esa actitud casi pusilánime, servil de muchos de los integrantes de algunas salas, que les ha permitido a los políticos hacer y deshacer sobre algunos temas relevantes en el país. ¿Dónde está la discusión acerca de un mejor desenvolvimiento del Poder Judicial? ¿Dónde está la reforma judicial? Pues que las cosas están bien. Mire, nosotros hemos hecho un análisis sobre este tema de homicidios. Hasta 28 meses tarda un juicio de homicidio en el país como consecuencia de la falta de capacidad de los jueces. Y esa falta de capacidad de los jueces viene como consecuencia ¿de qué? Simple y llanamente de la politización. Por ejemplo, otro aspecto importante, no se puede seguir teniendo un ente colegiado, no se puede seguir desenvolviendo un ente colegiado como una institución dominada por su titular. Yo creo que, por ejemplo, mucho del poder que tiene el presidente de la Corte Suprema de Justicia debe disminuirse para que el Pleno tenga más facultades, si no las cosas van a seguir igual. Ya se lo han disminuido con el Consejo de la Judicatura. Pero sigue siendo el presidente del Consejo de la Judicatura, el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, yo creo que aquí hay un esfuerzo importante de reflexión para el mejoramiento del sistema de justicia. Así como falta eso en el Poder Judicial, necesitamos una reforma al reglamento interno del Congreso Nacional para volverlo más democrático. Es decir, nos faltan muchas cosas. Solo, discúlpame que me... salga de esa arista que tú debates en este momento,
porque reflexionaba a partir de lo que decía Carlos Hernández. ¿Qué negociaciones habrán de producirse más adelante en este año para conformar la próxima Corte Suprema de Justicia? Es decir, ¿cuánta negociación para otras cosas producirá la elección de la próxima Corte Suprema de Justicia? Claro. ¿Y qué tipo de negociaciones? ¿Sobre qué cosas que nos interesan a los hondureños, a los electores, a quienes nacimos en el país? Claro. ¿Qué intereses de por medio podrían negociarse? Intereses personales, políticos o económicos, podrían negociarse con la conformación de la futura Corte Suprema de Justicia. Porque así como está depolarizado el país, el Congreso igual, puede ser que no se pongan de acuerdo, el Partido Nacional exigiendo 8 magistrados, la oposición no, nosotros 8, somos más que ustedes. ¿Y el tiempo avanza? El tiempo avanza, llegan las 12 de la noche del día que se tiene que elegir a la próxima Corte Suprema de Justicia y no se elige por la falta de acuerdos, de consensos, porque las negociaciones no satisfacen a los protagonistas de esa elección. Y a lo interno de los partidos, porque los partidos también tienen a lo interno un debate en sus corrientes. Entonces, ¿qué se producirá si no se elige en el tiempo que manda la Constitución a la próxima Corte Suprema de Justicia? Bueno, hay dos escenarios ahí. Uno, que en la nueva legislación interna del Congreso establece que cuando no se eligen los altos funcionarios del Estado, esos funcionarios quedan hasta que la decisión final se tome. Pero también puede ser interpretada como una crisis institucional que muchos pudiesen aprovechar en el país para generar una condición de inestabilidad que pudiese ser aprovechado especialmente por aquellos que no tienen arraigado en sí mismo un espíritu democrático. Por eso mismo es que esta mañana creo es oportuna la intervención de ustedes para llamar la atención del ciudadano presidente de la República. Primero, debe comportarse como un líder capaz de generar consensos, un líder que con su lenguaje, que con sus posturas no genere el rechazo de la oposición política, porque cuando los busca para consensuar ya no los encuentra. Claro. Por eso decíamos, las campañas con propaganda negra deben desaparecer del vocabulario y de la gestión presidencial, porque va a necesitar de la oposición para buscar consensos. Y si con esas posturas así, como radicales, revanchistas, dogmáticas, no va a encontrar la voluntad en la oposición para consensuar proyectos por Honduras. He ahí el llamado también al presidente que no ha hecho las cosas mal, fuera de lo que ya hemos criticado. Ha generado esperanza al país, tiene gerencia, es dinámico, ha hecho muchas cosas en materia de seguridad, pero en otras creo que sus objetivos políticos lo están haciendo perder la perspectiva del consenso, la perspectiva de estadista para buscar el consenso que requiere un gobernante. Creo que aquí algo le está fallando al presidente Hernández. Que el consenso se logra una vez usted se sienta con los actores. Y todavía aquí, lamentablemente, no hemos tenido una mesa para tratar esos grandes temas. Y yo creo que más tarde es probable que ya estemos inmersos en una campaña electoral donde nadie va a querer ceder. Y como muy bien lo decía Carlos, puede fluir, y usted más bien lo ratificaba, puede salir esa perversidad que busque en el fracaso gubernamental un beneficio político partidario. Entonces, el momento de hacerlo es ahora, y yo creo que no solamente tiene que convocar a las fuerzas políticas, que son muy importantes, también tiene que convocar a la mayor parte de los sectores no gubernamentales, de la sociedad civil, de los empresarios, de los movimientos sociales, para buscar primero, una agenda mínima común. Así es. Una agenda mínima común sobre aquellos temas en donde podemos avanzar con celeridad. Hay temas complejos en donde en determinado momento no se podrá llegar a un acuerdo. Y el presidente queda con ese reto. Y tal vez solo decir, yo creo que recurrir a esa capacidad que el presidente mostró
en el Congreso Nacional. Yo creo que también tenemos que reconocer que durante él fue presidente del Congreso, se generó un diálogo con actores de las diferentes bancadas, decisiones difíciles en el país, las tomaron por consenso, algunos podrán discutir eso, pero creo que no podemos desconocer eso. Es importante generar un diálogo honesto, transparente, un diálogo abierto con las diversas fuerzas, porque Honduras demanda del compromiso y del trabajo, y este tipo de cosas nos distraen, y yo insisto, mientras las fuerzas políticas están aquí peleándose, los malos sí se organizan y los malos trabajan, y al final... Carlos y Omar, un gobierno que no tiene ni mayoría simple en el Congreso, debe ser un gobierno conciliador, un gobierno que no tiene ni la mayoría simple en el Congreso, debe ser un Congreso que busque permanentemente los consensos. Por eso no entiendo el lenguaje utilizado con motivo de la ratificación de la reforma al artículo que le daba rango constitucional a la policía militar. No entiendo cómo con su lenguaje, con su forma de actuar, con sus estrategias, lo que hicieron fue alejar inclusive a los diputados que le han dado cierta gobernabilidad al partido en el gobierno, en el Congreso. No lo entiendo. Por eso la gran lección para el presidente Hernández, su equipo de trabajo y el partido en el poder es que gobernando en minoría no pueden ser autosuficientes, no pueden ser soberbios, no pueden ser prepotentes. Eso no va con los políticos que gobiernan en minoría. Permítanme unos segundos, voy a la pausa porque hay otros temas que discutir así brevemente, porque ya se acerca el final de este Frente a Frente. Sabemos que te encanta el verdadero sabor de Luisiana, con ese toque cajún que lo hace único para ti. Por eso te traemos el Super Pack de Popeyes, que te trae 8 deliciosas piezas de nuestro pollo marinado por 12 horas, 4 órdenes de nuestras famosas papas sabor cajún, 4 suaves biscuits y 4 refrescos. Disfruta del Super Pack de Popeyes por solo 279 lempiras. Popeyes, amo este pollo. Presentamos el extraordinario 5 Minute Shaper de Ofertel, la máquina todo en uno para esculpir todo su cuerpo, ya que combina cardio y tonificación para quemar grasa rápido y esculpir su cuerpo. El simple movimiento trabaja todo su cuerpo, su espalda, abdominales, glúteos, piernas y brazos. En realidad, usted sentirá que sí está trabajando. Hay 4 niveles con diferentes ángulos para escoger: principiante, intermedio, avanzado e intensivo. ¿Qué es lo que está esperando? Hágalo ahora por usted mismo. ¿O está todavía buscando formas milagrosas para perder peso? Lo que necesita hacer es ejercitarse, ejercitarse y ejercitarse. Además, usted obtendrá un programa de ejercicios, la guía alimenticia de 7 días. Y como regalo especial, el monitor para contar sus abdominales, tiempo y calorías quemadas. No te pierdas la oportunidad de adquirir tu 5 Minutes Shaper en 6 cuotas sin intereses. Encuéntralo en todas las tiendas Ofertel o llama ahora mismo al número en pantalla. Esto es una Dermocam. Veamos la caspa a detalle. Descamaciones, irritación, enrojecimiento. La caspa es una enfermedad. No se cura con un shampoo de belleza. Medicasp controla los síntomas de la caspa proporcionando alivio duradero de la descamación y comezón, dejando tu cabello fuerte y sano. 99.9% de nuestros consumidores satisfechos hablan por nosotros. Tengo caspa, voy a la farmacia y pido Medicasp. Si no sientes que Medicasp es el mejor champú para eliminar la caspa, te regresamos tu dinero. No estoy ancha, solo me equivoqué de talla. Negarlo no soluciona nada. Silhouette 40 ayuda a reducir medidas y a eliminar excusas. Silhouette 40, modela tu belleza. El abogado Marlon Duarte, difiero con su invitado. Tarda 18 meses porque hay muy pocos tribunales de sentencia, por falta de presupuesto, no por la capacidad de los jueces. Hay que respetar a los jueces, dice el abogado Marlon Duarte. Y así, otros mensajes: la decisión de la mayoría de los diputados del Partido Liberal fue producto del análisis profundo de lo que implicaba la ratificación y no necesariamente siguiendo línea
de partido. Cuando se iba a elegir, dice otra persona, al presidente del Congreso, se mencionó el hecho de que el presidente sería liberal. Luego que dicho partido rechazara ese cargo, se mencionó que es porque se había negociado la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. ¿Será cierto? Muy difícil saber realmente qué negocian nuestros diputados y nuestros políticos. Solo quiero dar a conocer este mensaje también de una compatriota aquí en la capital que ha convocado a los medios de comunicación. Exactamente quién, la Junta Directiva de la Residencial Lomas de la Florida. Hacemos un llamado, dice su presidente o su presidenta, a los medios para que nos apoyen, ya que este lunes mediante Constructoras Taldi nos notificaron que demolerán la fachada de nuestra residencial para hacer el tercer carril y terminar su obra, y no quieren hacer la fachada de nuevo, y tampoco indemnizar a los afectados. Nos oponemos a eso y solicitamos que los medios de comunicación estén presentes a las 7:15 de la mañana en los portones de la residencial. No es justo que nos afecten de esta manera. ¿Cómo se llama la residencial? Lomas de la Florida. La municipalidad pues destruirá la fachada para construir un tercer carril y ellos quieren que se les indemnice. Esta residencial queda en el anillo periférico, la primera residencial que queda a mano izquierda. Hay unos flamencos, están convocando a la prensa para hoy a las 7:15. Me imagino que todavía están ahí. Mi proyecto de reforma constitucional, nos dice el diputado Walter Vanegas, mi proyecto de reforma constitucional sobre el Poder Judicial vuelve más transparente la elección de los magistrados y más rigurosos los requisitos y más amplias las prohibiciones para ser magistrados. Este tema lo vamos a abordar ya pronto, probablemente esta semana, con el diputado Walter Vanegas. Una penúltima pausa comercial, retorno para los comentarios finales, tanto de Omar Rivera como de Carlos Hernández. Frío, frío. Caliente, ya no tienes que buscar más. Llegó la promoción frío o caliente de Dunkin' Donuts para que comiences tu día con un delicioso cappuccino o latte y te actives con un refrescante Frozen Coffee por solo 25 lempiras cada uno. Dunkin' Donuts, disfruta tu momento. Cada momento que vivimos puede dejarnos una marca. Yo prefiero que esas marcas queden en el recuerdo, no en la piel. Con Cicatricure Gel, especialmente formulado para cicatrices por quemaduras, estrías y cortaduras. Ayuda a organizar las células desordenadas, mejorando textura y coloración en pocas semanas. 99.99% de nuestros consumidores satisfechos hablan por nosotros. Cicatricure Gel. Historias sin marcas en tu piel. Si no sientes que Cicatricure Gel es el mejor reduciendo la apariencia de las cicatrices, te regresamos tu dinero. Médico, abogada. La educación de nuestros hijos e hijas es el recurso que cambia el futuro de su vida, de su familia, su comunidad. Cambia Honduras. Un niño educado, cuando es adulto, logra el éxito en su vida hasta 6 veces más que uno que no fue a la escuela. La educación prebásica brinda oportunidades de vida de un mejor futuro. Les enseña a ser más ágiles, más creativos y sociables. No detengas su futuro. No detengas el progreso de Honduras. Matricúlalos ya. La educación primero. Esta mañana las conclusiones aquí, o sus comentarios finales, con el coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia, Omar Rivera. Bueno, fundamentalmente un llamado a la clase política. Es importante el diálogo y la concertación, llegar a consensos alrededor de temas que sean relevantes y que impacten positivamente en la ciudadanía. Y al pueblo hondureño que continúe pendiente de estos debates, que presione a sus políticos, que demande de ellos un mayor compromiso y un mejor desempeño. Yo creo que hay temas que son fundamentales, y en el tema particular de seguridad y justicia, como lo he venido diciendo, no podemos colocar todos los huevos en una sola canasta.
Aquí los militares son importantes en momentos de crisis, pero la única forma de revertir la grave situación de impunidad que vivimos pasa por prevenir la violencia, pasa por fortalecer la policía civil, el Ministerio Público, despolitizar el Poder Judicial y recuperar la gobernabilidad de los centros penitenciarios en el país. Muchas gracias, Omar. Después de la pausa escucho los comentarios finales de Carlos Hernández. Adivina cuál de todas estas mujeres es de acá. Todas, porque ellas usaron el shampoo Tío Nacho Aclarante, el único que combina la manzanilla y la potencializa con su jalea real, 100% natural, creando el shampoo que te ofrece el aclarado más resplandeciente y natural. Estas eran ellas hace 3 meses. Tío Nacho Aclarante. 99.9% de nuestros consumidores satisfechos hablan por nosotros. El rey de la jalea real. Si no sientes que Tío Nacho Manzanilla es el mejor para aclarar tu cabello, te regresamos tu dinero. Cuando confías ciegamente en tu mecánico, es porque él confía ciegamente en Autorepuestos. Autorepuestos es donde tu mecánico confía porque sabe que recibe producto original con garantía de fabricante y a precios más cómodos de lo que piensas. Tengo más de 25 años de confiar en Autorepuestos, por eso mis clientes me han recomendado con toda su familia. Autorepuestos, mucho más que repuestos. Este lunes. Mi hija, Fernando, te ama. Así que sigue luchando por ella. No te des por vencido. Que te grabe en la cabeza que voy a defender a todos los que quiero. ¡No me toques! Entonces no te metas con los niños. Ni con mis niños, ni con mi mamá, ni con Sierra. Vamos, hijo. Vengo a despedirme de ti. Mi corazón es tuyo, lunes 7 de la noche, por Canal 5, el canal que transmite las mejores telenovelas de América. Es lo que les digo. Estoy revisando los mensajes que llegan a frente y el pueblo ha quedado polarizado de nuevo. De nuevo caemos a la polarización. Me dice aquí don Denis Nájera, para ellos, refiriéndose al partido en el gobierno, nunca fue por el pueblo. Representan sus caprichos. Bueno, al final, el señor Denis Nájera, no sé si se refiere a la oposición al partido del gobierno. A cualquiera que se refiera, para ellos nunca fue por el pueblo, representan sus caprichos. Bueno, que lo puedo interpretar como que los caprichos de la oposición o los caprichos del partido en el gobierno. Pero esto es lo que conseguimos cuando los debates no se conducen adecuadamente por los políticos. Cuando hay ofensas de por medio, descalificaciones de por medio, cuando se nota la actitud revanchista o cuando se nota de la oposición el deseo del fracaso del gobierno. Miren, es que no solo aquí sucede eso, hay mucha oposición en las democracias, en el mundo que así son. No son oposiciones constructivas, se trata de desbaratar, de criticar, de cuestionar, de no apoyar a los gobiernos en función de desacreditarlos ante el pueblo con sus obras, con sus acciones, y garantizar ellos que en una futura contienda electoral pueden ganar por el mal gobierno. Una oposición así es dañina. Una oposición, cuando está para velar por los intereses de todos, lo que hace es rechazar las cosas que no le parecen porque afectan los intereses del Estado y el bien común, y apoyar lo que crean importa y es beneficioso para el bien común. Así es que debe actuar la oposición. Bueno, pues aquí está planteado todo. Veremos si aprenden las lecciones de esto que ha ocurrido en las últimas semanas, Carlos Hernández. Bueno, más mi mensaje es, creo que debemos de trabajar por la unidad de la familia hondureña, Renato. Nosotros esperaríamos que el presidente de la República asuma ese liderazgo para que logremos esa unidad del pueblo hondureño, no más polarización. Eso al final nos daña, pero también favorece y crea condiciones para que otros grupos puedan hacerle daño al pueblo. Por otro lado, quisiera solamente reaccionar brevemente. Nosotros creemos que hay jueces, magistrados
que tienen un compromiso con el país. Lamentablemente el sistema está dañado y creo que la persona que escribió el mensaje mismo lo decía, no hay presupuesto, entonces hay un problema del sistema. Nosotros hemos venido diciendo es importante articular un presupuesto de todo el sistema de seguridad y justicia de manera que pueda haber una coordinación efectiva. Y por último, para don Lino Tomás, decirle, bueno, que se sume a nuestro esfuerzo. Hemos estado diciendo que es importante que las declaraciones juradas sean públicas. No podemos seguir manteniendo las declaraciones juradas de todos los funcionarios en secreto. Y en el caso nuestro, bueno, nuestras cuentas son por lo menos totalmente públicas. Nuestra oficina es en Residencial Trapiche. Cualquier hondureño puede acercarse y con gusto nosotros podemos mostrarle el origen y todos los recursos que manejamos desde nuestra organización. Mañana es el primer aniversario del gobierno, cumple su primer año en que todo el mundo evalúa. Claro, y qué triste que primer año con esas posiciones de polarización, sí, cuando tendría que ser el primer año para, bueno, ver los aciertos, reflexionar sobre los desafíos pendientes. Ojalá se pueda recuperar, ¿verdad?, una discusión sana, una discusión que al final, insisto, favorezca los intereses de todos, Renato. Sí, porque es bueno la discusión, es claro, bueno el debate. Claro. Pero mañana es buen día para que invite a todas las fuerzas políticas el presidente. Es sí, buen día mañana. Para evaluar la gestión gubernamental. No, para un encuentro que permita recibir por parte de otras fuerzas políticas el respaldo para que este país salga adelante. Mire, Renato, somos el país más pobre, el país más corrupto, el país más violento. Nuestros problemas están elevados todos a la máxima expresión. Y en un momento de simultaneidad de crisis, lo que deberíamos de hacer los hondureños es estar unidos para resolver esos graves problemas. Bueno, y la evaluación le llega al gobierno después de un debate bien sensitivo. O sea que claro, muchos comentarios pueden difundirse al calor de lo que pasó recientemente. Claro, y sin duda alguna creo que pueden haber algunos mensajes de los que quizás se creen que triunfaron para no reconocer, o lo contrario, ¿verdad?, los que creen que no ganaron, entonces dar mensajes contrarios. Así que, insisto, yo creo que tenemos que trabajar y tenemos que ser enérgicos en esta búsqueda de los consensos, en esta búsqueda de la paz, de la armonía del pueblo hondureño. Al final, si al presidente Hernández le va bien, a todos los hondureños nos va bien. Por lo tanto, todos tendríamos que trabajar para que a Honduras le vaya bien. Bueno, y es bueno que la oposición se mantenga así. Cuando hayan excesos, cuando hayan temas que no satisfagan los intereses de la población, aunque esto también hay debate, porque dicen que la población quería la ratificación, pero las cúpulas no. Eso es lo que yo he escuchado. Que la población quería la ratificación, pero que las cúpulas no. La oposición aclarando que no es que están contra la policía militar, que apoyan a la policía militar, pero sin ese rango constitucional y sin esa colita. Aquí la lección que nos queda ya en resumen es al gobierno pedirle tolerancia, nada de revanchismo y además liderazgos para concitar el afecto, la simpatía y el deseo de la oposición de participar en esas mesas de diálogo pensando en Honduras. Y a la oposición no desbordar la alegría, no desbordarse en alegría, porque el país requerirá de consensos. Déjense querer también. Pensando en Honduras, déjense querer oposición, porque al final, oposición para resquebrajar o para dañar con el ánimo de ganar el próximo proceso electoral, eso no es bueno. Sencillamente nos mantiene a donde estamos, en un 118, 120 lugar de desarrollo humano. Ojalá que maduren de uno y otro lado y busquen ese diálogo y esos consensos que tanto lo requerimos los hondureños. Gracias, Omar, gracias, Carlos, gracias a todos ustedes, buenos días a todos.